¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este segundo video vamos a estar trabajando primeramente sobre un resumen de los diferentes registros que hemos estado abordando, para luego sumergirnos en lo que tiene que ver con algunas estrategias de programación vinculadas justamente con los temas que hemos visto antes de nuestra portabilidad, nuestro diagrama de capas, nuestra abstracción desde la aplicación hasta el hardware, pasando por las diferentes capas que justamente proveen servicio a los módulos siguientes. Recordando entonces, nosotros teníamos a grandes rasgos algunos registros, vamos a remarcar algunos que los vamos a utilizar. Teníamos el registro de control de línea, el LCR, el cual nos permitía configurar la cantidad de bits de datos, la paridad, si era paridad fija o no, si era paridad par o impar, si íbamos a estar utilizándolo justamente como configuración o para poder leer los datos desde los registros, desde el RBR y el THR. Después por el otro lado teníamos el registro de estado de línea, digamos que era el Line Status Register, el LSR, el cual nos permitía, si utilizamos por ejemplo polling o sondeo o encuesta, poder ir consultando si había un dato nuevo que se había recibido o particularmente se había enviado un dato porque justamente se había vaciado el buffer de salida. Pero particularmente dentro de lo que nos va a interesar más son la posibilidad de poder detectar, una vez que se produzca un error, cuál fue la causa de ese error. Recordemos que nosotros vamos a estar trabajando mediante la estrategia o la técnica de interrupciones, por lo cual no nos va a estar interesando en esta primera aproximación estar preguntando en forma periódica si hay un dato disponible o si se envió un dato. Nos estará interesando preguntar, por ejemplo, si hubo un error, enterarnos que hubo un error y cuál fue esa causa de error. Para poder trabajar con las interrupciones nos veíamos obligados justamente a poder habilitar o configurar las interrupciones a través del IER, que era el registro de habilitación de interrupciones. El registro de habilitación de interrupciones nos permitía a nosotros entonces destacar cuatro fuentes de interrupción, obviamente siempre pensando dentro de la misma ISR, dentro de la misma rutina de atención de interrupción. Es decir, teníamos interrupción del modem, interrupción de errores en la línea, por lo tanto si hay una interrupción por error en la línea, podremos ir al Line Status Register, como comentamos recién, y identificar cuál fue la causa. Pero seguramente los que más vamos a estar utilizando tienen que ver con las interrupciones vinculadas a la recepción de datos y las interrupciones vinculadas a la salida de datos mediante el registro THR. Para poder identificar cuál fue la causa, ya que solamente tenemos una ISR como dijimos recién, tenemos otro registro más. Recuerden que es un periférico más complejo que los que hemos visto porque tiene mucha cantidad de registros que tenemos que ir conociendo, pero está bueno tener las hojas de datos disponibles ahí bien a mano para ir destacando, marcando alguna cuestión que necesitemos recordar, que por lo menos para las primeras prácticas. Obviamente no para la instancia del examen, pero sí para estas primeras prácticas donde tenemos que explorar y hacernos amigos de los diferentes registros. Entonces tenemos el registro IIR. Dentro del registro IIR nos vamos a quedar en principio con los primeros 3 bits, los cuales nos va a permitir destacar 3 cuestiones básicas. La primera es cuál fue la causa de interrupción. A través de los bit 1 y bit 2, justamente con las combinaciones de B1 y B2, vamos a poder detectar si fue por modem, por error, por transmisión o por recepción. Y particularmente el bit 0 nos va a informar si una vez que estamos dentro de la rutina de atención de interrupción, se produjo otra interrupción, por lo tanto hay una interrupción pendiente de atención. Bueno, vamos entonces con nuestro trabajo. El trabajo que teníamos que llevar adelante, recuerdan, tenía que ver con una primera parte vinculada a lo que era la inicialización. La inicialización yo tengo que elegir, bueno, si va a ser la WAR 0, la 1, la 2, la 3, dependiendo el periférico con el que yo quiera trabajar. En este caso, donde estamos pensando en un ejemplo de 9600 bits por segundo, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de stop, justamente consiste en configurar cada uno de los bits que nosotros tenemos asociados en el registro LCR para poder proceder a la inicialización. Una vez que terminemos la inicialización, recuerden que vamos a poder trabajar con los drivers asociados y los registros asociados, por lo tanto, para poder manipular los datos que lleguen o que enviemos. Volviendo a la inicialización, lo primero que teníamos que hacer era habilitar el clock, particularmente para la WAR 0. Entonces para eso utilizamos el registro PCOM. Si ustedes revisan la hoja de datos van a encontrar que
tenemos que correr ese 1 3 bits para justamente poder habilitar el bit 3 que corresponde a la WART 0. Luego tenemos que trabajar con el P-Clock Cell, es decir, poder configurar cuál es el clock que nosotros queremos que tenga este periférico. Recuerden que tenemos un clock del sistema y para ciertos periféricos podíamos elegir a partir de esa base qué división necesitamos para poder realizar nuestro paso, nuestro conteo de tiempo, en este caso vinculado a la velocidad de la comunicación serie. Formalmente entonces ahora sí, nos metemos en el registro LSR. ¿Para qué? Para poder configurar los 8 bits de datos, no tener paridad y un bit de stop. Y particularmente recuerden que para poder hacer esto teníamos que colocar DELAB en 1. Colocamos DELAB en 1 ¿para qué? Para poder acceder a los registros que estaban vinculados a los divisores. Hacíamos la cuenta, entonces cargamos la parte alta, la parte baja, en este caso los valores para poder trabajar con 9600 bits por segundo. Eso es propio del dispositivo. Pero ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Recuerden que cada uno de los pines físicos que nosotros manipulamos podía tener hasta 4 funciones. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar 2 pines, el pin 2 del puerto 0 y el pin 3 del puerto 0 para poder trabajar con transmisión y recepción de la WART 0. Por lo tanto, justamente en este caso estamos trabajando con la función 1 dentro de Pincel. Para poder ahora empezar a trabajar, tenemos que hacer 2 cuestiones más antes de arrancar. La primera es poner DELAB en 0. ¿Por qué ponemos DELAB en 0? Justamente para poder tener estos registros multiplexados que eran el DLL y el DLL, es decir, la parte alta y la parte baja del divisor, ahora accesibles con DELAB en 0 para poder trabajar con RBR y THR. Recuerden estas siglas, RBR está asociado al registro de recepción. Por ejemplo, si trabajamos con la WART 0 era el U0 RBR y será el U0 THR, justamente los registros de recepción y de transmisión. Dicho esto, podemos habilitar las interrupciones con las que querramos trabajar. Por ejemplo, en este caso trabajaríamos con las interrupciones que correspondan al valor 3. Para eso necesitamos ver el registro IR y definir si vamos a trabajar con error, con transmisión y con recepción. Y por último, ya por fuera formalmente del periférico en cuestión, tenemos que habilitar el NVIC. Recuerden que el NVIC es el controlador anidado de interrupciones, anidado y vectorizado de interrupciones, que nos permitía a nosotros asociar a cada una de las posiciones que teníamos en la tabla vectorizada una consecuencia, es decir, frente a cada causa de interrupción, un handler que se iba a invocar. El fabricante nos daba algunos con el WIC y nosotros imponíamos nuestra rutina fuerte que pisaba justamente a la rutina por defecto del fabricante. En este caso, para trabajar con la WART 0 tenemos que habilitar no solo las interrupciones propias del periférico, sino habilitarlas dentro del NVIC. Por eso hacemos esa OR con un 1 corrido 5 posiciones. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar justamente por un lado en la inicialización y por el otro lado la forma más sencilla de trabajar en principio es con el registro IIR, tal que como estamos configurando las interrupciones. Nosotros vamos a entrar a la rutina de atención de interrupción y vamos a tener que identificar cuál fue la causa por la cual me interrumpió. Recuerden que hace un ratito hablamos de B1 y B2 que nos permitían a nosotros identificar, por ejemplo, si había sido por transmisión, si había sido por recepción, si había sido errores, y B0 estaba asociado justamente a las cuestiones de interrupciones pendientes. Entonces lo que me dice el fabricante es, mira, vos la primera vez que entres a la rutina de atención de interrupción, lee el registro U0IIR. Al igual que hacíamos, por ejemplo, con SD Control, en el caso del SysTick, nosotros necesitamos leer aquí el registro para justamente reiniciar el registro y dar cuenta de que lo estamos atendiendo. Y a través de un mecanismo de máscaras, por ejemplo, una máscara con 2, una máscara con 4, una máscara con 6, justamente 2, 4 y 6, fíjense que corresponden con las distintas máscaras que nos permitirían detectar si hay transmisión, recepción o errores, ¿sí? Por último, entonces, frente a esas máscaras, si se cumple la condición por verdadero, será que el buffer está disponible para poder transmitir, por lo tanto transmito. O el buffer hay un dato disponible para poder leer, entonces justamente lo recibo. O se produjo un error, por lo tanto voy a ir a virar al LSR para saber quién fue. Si fue por corte de línea, si fue por error de trama, bueno, cuál fue justamente la causa.
Por último, antes de finalizar entonces la ISR, fíjense que nosotros estamos haciendo una máscara ahora con el valor 1. ¿Por qué con el valor 1? Porque estamos pensando en el bit menos significativo, estamos pensando en B0. Y la idea es quedarnos dentro de esta rutina de atención de interrupción hasta poder atender todas las rutinas. Mejor dicho, hasta poder atender todas las interrupciones pendientes que puedan llegar a aparecer. En este caso podría darse que nosotros estemos justamente dentro de la rutina de atención de interrupción, se produzca una nueva interrupción, por lo tanto, antes de salir de la rutina, consultamos. Si todavía está pendiente una atención de interrupción, la atendemos y formalmente luego retomamos a donde nos dejó el programa Status Word, la información y el Program Counter, los datos disponibles para poder continuar nuestro programa. Entonces, resumiendo, lo que nosotros tenemos que hacer es, entramos a la función de interrupción, analizamos cuál fue la causa de interrupción, procesamos, ahí veremos justamente cuáles son las estrategias, recurrimos a B0 para investigar y saber si hay interrupciones pendientes, y frente a eso, si hay interrupciones pendientes, repetimos este ciclo. Cuando no hay más interrupciones pendientes, justamente salimos de la función de interrupción. Entonces vamos a pensar justamente cómo es este modelo de capas y cómo vamos a pensar las estrategias para poder llevar adelante la transmisión y la recepción de datos. Recordamos que teníamos nuestra aplicación, las primitivas, la capa intermedia de buffers, los drivers, las diferentes inicializaciones y el hardware asociado. Dentro de la aplicación nosotros vamos a encontrar a dos grandes funciones que van a estar vinculadas justamente con la aplicación que vos tengas que resolver. Una aplicación de recepción de mensajes y una función vinculada a todo lo que es la transmisión de mensajes. Para poder hacer uso de tanto de la transmisión como de la recepción, vamos a usar un conjunto de funciones primitivas que se basan su trabajo en lo que es una cola circular. Recuerden el concepto de cola, lo vimos en Info 1, lo retomamos en Info 2. La idea justamente es poder ir almacenando los datos a medida que van llegando y los voy a ir retirando a medida que fueron entrando. De tal manera que el último que entró va a ser el último en salir. En nuestro caso, al querer transmitir un dato, lo que vamos a hacer es encolarlo dentro de un buffer de transmisión. Al encolarlo dentro de ese buffer de transmisión, lo que va a suceder es que se va a producir una interrupción. Una interrupción porque vamos a necesitar forzar esta primera transmisión. Al forzar esta primera transmisión, vamos a sacar del buffer correspondiente de transmisión el dato y ese dato va a ser formalmente enviado. Entonces, de vuelta, tenemos una serie de datos, una trama compleja que la vamos a ir partiendo. Cada uno de esos datos va a ir llenando el buffer de transmisión. Se va a ir enviando un dato, nos va a avisar. Vamos a enviar otro dato, vamos a enviar otro dato, nos va a avisar. Y así continuamente hasta finalizar justamente los datos pendientes de transmisión. Pero ahora, por ejemplo, llega un dato. ¿Cómo nos enteramos que llega un dato? Porque justamente se produjo una interrupción. Se asoció el handler que nosotros teníamos, la WAR0 IRQ handler, detectamos que fue por recepción y lo que vamos a hacer no es más ni menos que tomar ese dato que llegó y encolarlo, pero ahora en una cola básicamente o en un buffer de recepción. Dentro de nuestra máquina de estados, dentro de nuestra lógica de la aplicación, estaremos consultando si hay un dato disponible para sacarlo. Si no hay dato disponible no haremos nada, y si hay un dato disponible justamente lo analizaremos y que se conformará dentro de lo que es la lógica de la recepción de nuestra aplicación. Para poder trabajar con este diagrama de capas vamos a estar pensando justamente en 4 grandes funciones, como vimos recién. Unas funciones que la vamos a denominar push y pop. Push será de colocar sobre la cola en este caso, y pop va a retirar tanto para la transmisión como para la recepción. Pero fíjense que el orden, justamente en el caso de la transmisión, es desde la aplicación hacia el driver, y en el caso de la recepción es desde el driver hacia la aplicación. En nuestro caso, la función de pushTX entonces va a ocuparse de llenar el buffer, y la función popTX va a extraer ese dato. Si no hay ningún dato que extraer, justamente devolverá, por ejemplo, el valor -1, ya que no es un valor posible dentro del conjunto de datos de tipo uint8, ya que son de 0 a 255. Entonces devolverá el valor -1 en caso de error. Cuando llegue un dato, tomaremos ese dato, lo introduciremos en este caso en el buffer RX, en la cola de recepción, y
lo estaremos retirando mediante la primitiva poprx. Si justamente no hay ningún dato, ya retiré todos los datos disponibles en la cola o en el buffer, justamente también aquí va a devolver -1 en caso de error. Entonces fíjense cómo nosotros teníamos la ISR previamente, donde teníamos asociadas 3 if, no, en este caso vamos a estar trabajando únicamente con 2, que son por recepción y por transmisión, donde dice data ready, donde dice transmission holding register empty, disponible, es decir, cuando el dato salió. Y vamos a estar haciendo esta articulación con el buffer. Fíjense en el caso de la recepción. Cuando llega un dato, justamente, en el caso de la transmisión, cuando nosotros enviamos un dato, ese dato se va a enviar, se va a producir la interrupción en la rutina de atención de interrupción. Como se produjo ese dato disponible, lo que va a suceder es que nosotros vamos a querer sacar ese dato del buffer y vamos a incrementar un índice que nos permita avisar que ese dato fue enviado. De tal manera de saber cuántos datos enviamos o cuál es el índice que tenemos vinculado a los datos enviados y cuál es el índice que tenemos vinculado a los datos salientes. Si los dos índices coinciden, justamente para nosotros no va a haber ningún dato que enviar. Lo mismo va a pasar en la recepción. Si los dos índices coinciden, tanto el de entrada como el de salida coinciden, no va a haber ningún dato para sacar. En nuestro caso, entonces, cuando llegue un dato, lo que vamos a hacer es leer el registro U0RBR, llenar el buffer, y ese buffer va a ser consumido mediante la primitiva poprx. Aquí va a suceder lo mismo. Nosotros lo que vamos a tener es un tope, o lo que vamos a llamar un tamaño de la cola, para saber cuál es el tamaño máximo, que dependerá de cada problema que tengamos que resolver y del tamaño máximo de la trama que podamos tener que enviar o que tengamos que recibir. Básicamente, justamente nos proponen aquí una pregunta, ¿no? ¿Quién controla los casos cuando buffer TX está vacío al transmitir un dato y buffer RX está lleno al recibir un dato? Bueno, justamente estamos pensando en una aproximación de una cola circular. Esta cola circular lo que nos permite hacer es, en principio, si dimensionamos bien la cola, que cuando llegamos a la última posición comenzaremos a llenar desde la primera. Por lo tanto, cada uno de los tamaños que nosotros definamos tienen que estar asociados con los problemas que querramos resolver. Entonces fíjense ahora cómo cambia simplemente utilizando estas primitivas y los drivers correspondientes. En este caso directamente estamos haciendo que en lugar de utilizar el buffer, usamos la función de poptx, donde justamente sabe cómo utilizar ese buffer. En el caso de la recepción, en lugar de leer directamente RBR, lo que estamos haciendo es usar pushTX con el dato recibido. Ese dato recibido, justamente pushRX, sabe cómo usar el buffer de recepción. No es ni más ni menos que encapsular lo que hicimos previamente. Entonces, repasando, nosotros tenemos la lectura del registro, en este caso IIR, que es la identificación de las interrupciones, y ya se le antepone el U0 porque es la guard 0. Si se produjo una recepción, almacenaremos este dato leeremos el dato y lo almacenaremos en el buffer circular. Si se produjo una transmisión, justamente lo que vamos a hacer es enviar el dato disponible y avisar que justamente el dato fue enviado oportunamente. Si hay interrupciones pendientes, nos quedaremos dentro de la rutina e iteraremos y repetiremos esta secuencia hasta que no haya más interrupciones pendientes. Fíjense entonces ahora, donde estamos trabajando con pushTX, donde se producen dos casos posibles. El primero es que cuando yo haya enviado todos los datos, y todos los datos hayan sido enviados, por lo tanto yo debería avisarle de alguna forma a la aplicación que está disponible para poder volver a enviar y que justamente no hay más datos disponibles. En el caso de la recepción, justamente va a pasar algo similar. En este caso, la recepción nos avisa que llegó un dato y mediante poprx vamos a estar controlando cuando hay un dato disponible y cuando no hay un dato disponible. Estas funciones justamente están operando directamente sobre el firmware de la recepción y de la transmisión. Por lo tanto, vamos a tener primitivas por un lado vinculadas a lo que es la transmisión de datos, pushTX, y la recepción de datos, poprx, y drivers asociados o firmware asociados directamente a la transmisión y la recepción. Es decir, que vamos a tener estos pares de funciones que van a ser complementarias para poder trabajar
con este buffer intermedio en la modalidad de cola circular. ¿Cómo llevamos adelante esta cola circular? Bueno, vamos a estar trabajando con, como les decía previamente, con dos índices, un índice de entrada y un índice de salida. PushRX trabajará con el índice de recepción de entrada y PopRX trabajará con el índice de recepción de salida. Cuando los dos índices coincidan, justamente no hay más datos que sacar. Lo mismo nos sucederá justamente, o algo parecido sucederá con la transmisión, tanto para enviar un dato como para retirarlo de la cola. En particular, si yo quiero mandar un string, no es ni más ni menos que reutilizar lo que ya conocemos, apoyarnos en lo que conocemos y decimos, si ya sabemos mandar un dato que puede variar de 0 a 255 y lo podemos entender como un dato ASCII, por ejemplo, o como un byte, simplemente será cuestión de agrupar los diferentes bytes. ¿Y cómo agrupamos los diferentes bytes? Bueno, lo agrupamos en un char asterisco, ¿no? Ese char asterisco, ese concepto de string nos va a permitir a nosotros enviar o recorrer ese string, saber dónde empieza, dónde termina, e invocar a la función pushTX, que va a ser la encargada de tomar cada uno de los caracteres y en este parseo ir llenando justamente el buffer de transmisión. Ese buffer de transmisión iniciará, mediante la invocación de pushTX, se iniciará la transmisión. Una vez que se envía el primer dato, estará disponible para enviar el segundo, para el tercero, para el cuarto, así hasta que no haya más datos que enviar. Resumiendo entonces, tenemos dos pares de funciones asociadas, PushTX y PopTX para lo que es transmisión, y PushRX y PopRX para lo que es la recepción. En un caso vamos desde la aplicación hacia el hardware y en el otro caso vamos justamente desde el hardware y el driver hacia la aplicación. Agradecemos por último a Marcelo Trujillo, a Marcelo Giura, a Marcelo Romeo y Gabriel Socodato por la información brindada para producir esta presentación y los esperamos en el aula para atender las consultas que pudieran surgir. Muchas gracias.